Imainaya Yanchu Waikei Panaikuna. Como saben, YouTube se ha bajado la opción de hacer videos en vivo, así que desde ahora los videos los voy a hacer así. Bien, el tema de hoy será sobre Tupaya y sobre la posibilidad de que los incas conocieron y o llegaron a la Antártica. Para hacer este video voy a tomar de referencia varios videos que ya he hecho sobre navegación inca y también tomando de referencia estos documentales. Así que empecemos. En el documental de la expedición Uro se menciona que en estas islas existen varios elementos extrapolinésicos como la cumara, la calabaza y el perro. Y algo curioso que me di cuenta es que ese perro en idioma maorí lo llaman el curi, y ese es un perro disecado, no del último ejemplar, porque este perro ya está extinto. Y es curioso que este perro se parezca bastante al perro chiribaya peruano. E incluso en el idioma cuyi existe la palabra corep, que significa perro, y hay cierta similitud, ¿no? También la palabra kumara, que tanto en las islas de la Polinesia como en el Perú se conoce con ese nombre, al camote. Luego, en este mismo documental se menciona al artesano aymara Paulino Esteban, quien fue el que construyó esta balsa. ¿No? Ahí ven a Kitty Muñoz con Thor Heyerdahl, ¿no? Que ya saben que él logró llegar del puerto del Callao a las islas de la Polinesia en 1947. En este documental se menciona unas leyendas que hablan los polinesios sobre gente que llegó del mar, que eran conocidos como los Urukeru. Y lo curioso es que la palabra Keru en idioma maorí lo traducen como gato. Yo en varios videos ya he mencionado que existe una relación simbólica entre el felino y la navegación, ¿no? Por eso las balsas de los mochicas tenían cabezas de gato, y también en las balsas del Titicaca, ¿no? Y también la palabra ure dicen que era el nombre del dios que trajo los juncos, que sería como la totora, ¿no? Y esta palabra parece que se asocia a los uros del Titicaca. Y también podemos ver que hay cierta similitud en la vestimenta. Luego quiero mencionar también esto que me di cuenta del famoso personaje Nailamp, que en las leyendas de los Lambayeque mencionan que él llegó del mar del sur. Pero ¿quién era este Nailamp? Lo que yo sospecho es que este Nailamp fue un navegante del altiplano, ¿no? De los Uros. ¿Por qué? Porque la palabra Naira en quechua significa ojo, y este personaje lo conocen por los ojos alados. Y esa palabra parece que también deriva del nombre de la isla de Rapa Nui, que mi amigo Enrique León se dio cuenta que esta palabra podría ser quechua, donde Nui podría ser ñahui, ¿no? Ojo, y Rapa podría derivar de Rafa, que significa ala. Entonces, Rapa Nui o Rafa ñahui significaría ojo alado, en posible referencia a Nailamp, ¿no? Pero lo que teoriza es que Nailamp en realidad provino del altiplano, ¿no? Y en este documental también mencionan que Hawaiki era la patria legendaria de los maoríes, ¿no? De donde llegaron sus antepasados. Pero esta palabra Hawa deriva, ¿no? Del quechua Hawa, que es lejano, de afuera, y del puquina Iki, que significa señor padre, como queriendo decir que Hawaiki es la región donde sus padres llegaron desde lejos, ¿no? Sigamos. Ahora, existe la posibilidad de que el lago Titicaca haya sido una especie de escuela de navegación. Esto lo estuvimos conversando con mi amigo Sergio, y existen varias pruebas que podrían corroborar esto. Por ejemplo, en 1945 el investigador Arthur Poznansky descubrió fósiles de caballitos de mar en el lago Titicaca. Y saben, ¿no? Porque los caballitos de mar, los hipocampos, solamente viven en el mar, ¿no? Incluso había una palabra aymara para llamarlos, ¿no? Le decían chalhuataica. Y bueno, el término científico lo llamaron Hippocampus titicacensis, ¿no? Y esa sería otra prueba de que el Titicaca sí pudo haber sido como el mar. Y en el libro El mensaje secreto de los símbolos de Tiahuanaco y del lago Titicaca del boliviano Guillermo Lange Loma, él menciona esa posibilidad, ¿no? De que el Titicaca pudo haber sido una extensión del mar. Y hay una expedición belga que halló restos de un timón y un ancla en el lago Titicaca, de una antigüedad de 1500 años,
lo cual sí corroboraría esta teoría, ¿no?, de que la Titicaca pudo ser una escuela de navegación. Ahora, un artículo que me pasó mi amigo Sergio, de Maurice Shadbolt, en este artículo se menciona al doctor David Lewis, que en 1969 aprendió las técnicas de navegación de los polinesios. Él menciona que los polinesios no usaban sextantes ni brújulas, sino que todo lo basaban en la observación. Ellos decían que se podía navegar simplemente mirando la posición del Sol, la Luna, la estrella Venus. También se basaba en el viento, en la observación del vuelo de las aves, en la coloración del mar, ciertas fosforescencias. O sea, para ellos, cuando se meten en el agua, dicen que ellos pueden interpretar varios códigos, como dan a entender que la navegación se basa en la observación, lo cual es un atributo simbólico del felino, ¿no? Por eso digo que la navegación tiene que ver con los felinos, porque el felino está asociado a la observación. Y en cuanto a astronomía, encontré una similitud, ¿no? Por ejemplo, en el dibujo de Santa Cruz Pachacuti nos hablan de los ojos de Maimana, Yaubrakuna, Yawin. Hay quienes creen que estas siete esferas, siete círculos, evocarían a las Pléyades, ¿no?, las siete estrellas de las Pléyades. Y en la astronomía maorí, Matariki es el nombre con el que se le conoce a las Pléyades, y lo traducen como los ojos de Dios, ¿no? En ambos casos se hace referencia a los ojos, y no, eso es solo una similitud. Luego este mismo cronista nos dice que Achachururi y Apachururi es el nombre de Venus, pero en sus dos estados, cosa que otras culturas no se habían dado cuenta, ¿no? Porque hay quienes creían que Venus de la mañana y Venus de la tarde eran dos planetas diferentes, pero con esta referencia nos dan a entender que los incas sí sabían eso, y el que corrobora esto es Garcilaso de la Vega, quien dice que a la estrella Venus llamaban Chasca, que quiere decir de cabellos largos y crespos. Honrábanla porque decían que era paje del sol, que andaba más cerca de él unas veces delante y otras veces en pos. O sea, con eso corrobora eso, que los incas sabían que Venus era el mismo planeta que aparecía tanto en la mañana como en la tarde, demostrando que su astronomía era muy avanzada. Sigamos. Un dato más científico sería que unos científicos estaban analizando una momia peruana del año 1200. No, este es un documental que fue emitido en History Channel, pero ya no figura en internet. Mi amigo Sergio ha rescatado este video y también yo lo he subido, ¿no?, un extracto, un resumen de este video. Y ahí mencionaban que esta momia había sido cubierta con una resina de una planta que solamente podía haber crecido en Australia. Pero la pregunta es cómo es que esta planta llegó al Perú. Después de todo lo que han investigado, la única conclusión es que esta planta tiene que ser transportada por una nave, o sea, por el mar. O sea, la única explicación es la navegación, pero la pregunta es ¿quién ha llevado esto a quién? Si de Australia al Perú o de Perú a Australia. No, pero según las corrientes marítimas le dan más preferencia al Perú, ¿no? Y también con las evidencias que ya les he mencionado. Digamos, ahora vamos a hablar, ¿no?, del tema principal de Tupaya. ¿Quién fue Tupaya? Tupaya fue un sacerdote, guerrero, lingüista y erudito, navegante polinesio, ¿no?, de la isla de Rayatea. Lo que más o menos he leído de su biografía es que él pertenecía a una familia noble, de alto rango, era un sumo sacerdote y también estaba en guerra con los Bora Bora, ¿no?, una especie de pueblo enemigo. Y se menciona que cuando llegaron los ingleses, lo que yo he entendido es que Tupaya quería usar a los ingleses como mercenarios, porque él había visto que ellos tenían armas de fuego, ¿no?, los mosquetones. Entonces parece que la idea de Tupaya era ir a Inglaterra y traer esas armas para así poder vencer a los Bora Bora, ¿no?, sus enemigos. Pero el problema era que James Cook no estaba de acuerdo con esto, porque mientras que Tupaya quería viajar al oeste, James Cook sí lo llevaba hasta más al sur. No, ahora en lo que respecta a James Cook, si bien la historia lo exalta, ¿no?, como un gran navegante, sabio, prudente, acá lo que más he leído no sería tanto así, porque cuando él abordó el Endeavour, los ingleses le dieron tres misiones. Uno era probar varios medicamentos
bebidas o alimentos para curar el escorbuto. No, es una enfermedad que le daba a los marineros de ese tiempo. O sea, se puede decir que usó a sus tripulantes como conejillos de indias, que bueno, por su suerte logró dar con la cura. La otra misión era documentar el tránsito de Venus para así usarlo en la navegación, pero en ese caso fallaron, ¿no? Porque no pudieron calcular con precisión. Y la última y más importante misión era hallar el famoso continente legendario de Terra Australis Incognita, no, que sería en realidad la Antártica. Pero según menciona que James Cook no logró hallar esto, y porque él creía que no existía. Llegaron hasta cierta parte, pero él estaba seguro de que ese continente no existía, que era un mito. Lo que es lo extraño aquí, de que lo que más o menos he entendido es de que como que James Cook le tenía envidia a Tupaya, porque varios isleños, cuando veían llegar el barco Endeavour, creían que Tupaya era el capitán del barco. No, y además a Tupaya se le debe reconocer mayor mérito porque gracias a él los ingleses pudieron, no, sobrevivir, puede decir, prácticamente, porque él servía de intérprete, de diplomático, no, para evitar guerras entre nativos e ingleses. Y lo extraño de esto es que eh, durante todo el viaje James Cook se aseguró de que sus tripulantes estuvieran sanos y salvos, ¿no? Que sobrevivieran, porque en esa época durante los viajes sabían morir muchas personas, pero él logró salvar a varias personas. Pero lo raro es que cuando estaban regresando a Inglaterra pasaron por el puerto de Batavia, en la India, y ahí justamente había una peste que mató a la mitad de esa tripulación, entre ellos Tupaya. Y a mí se me hace muy raro eso, ¿no? Porque el plan era llevar a Tupaya a Inglaterra. Y Joseph Banks es un personaje que sí admiraba a Tupaya y no quería llevarlo a Inglaterra. Pero a mí se me hace raro que muriera, ¿no? Y además, luego de que James Cook muriera, le dejó unas cartas a su esposa, ¿no? Donde contaba todo lo que había hecho durante sus viajes. Pero lo extraño es que su esposa quemó esas cartas. O sea, ¿qué había ahí? Si se supone que James Cook era un personaje respetado, admirado, ¿qué tenía que ocultar, no? Quizás, solo quizás, había información sobre Tupaya. Y lo que yo sospecho es que Tupaya era un descendiente de Tupac Yupanqui, ¿no? Que ya varias veces he hablado que él es el que llegó a Oceanía, a las islas de la Polinesia, que hay crónicas, no, historiadores que hablan de eso. El mismo nombre Tupaya no podría evocar eso porque deriva de Tupa. Y la terminación allá aparecen varios apellidos del altiplano, no, de la zona aymara. Por ejemplo, está en el apellido Kenaya, o Arcaya, o Araya, Calizaya. Y esos apellidos solamente son de la zona sur, lo cual podría corroborar que estos navegantes provinieron de los Uros, no, donde se instruyeron para, como decía, ¿no? Que el Titicaca pudo hacer una escuela de navegación. Así que posiblemente Tupaya fue un descendiente de Tupac Yupanqui, el inca navegante. Sigamos. Luego, bueno, este es el mapa que dejó Tupaya, con lo cual los ingleses lograron guiarse mejor por ahí, ¿no? Gracias a ese mapa lograron desplazarse por todas las islas y también encontrar, por ejemplo, la parte del continente de Australia, ¿no? Pero lo que yo he descubierto es que varias de estas islas de la Polinesia llevaban nombres quechuas. Por ejemplo, tenemos la isla Tupai, Puca Puca, Rimatara, Tawata, Polima, Kauai. Y en algunas de estas islas también figuran unos sitios como Amaru, Capá. Entonces esas palabras son quechuas y aymaras, ¿no? También hay un sitio que se llama Polimauta. Esas palabras son aymaras y quechuas. Esa es una prueba que corrobora que los incas sí llegaron a estas islas, porque esos términos no son polinesios, son quechuas y aymaros. Sigamos. Ahora, cuando yo viajé a la isla de los Uros, me vi los famosos telares, ¿no? Y los artesanos me explicaron la iconografía. Y hay una parte que me mencionaron que eso era el maurí, que era como ellos llamaban al pez gato. Y esa palabra maurí se parece a los mauríes, ¿no? Porque de ahí deriva el nombre de los mauríes. Y también por casualidad encontré la palabra tupaya asociado a un animal, ¿no? La musaraña. Quizás, solo quizás este animal está asociado, ¿no? A los felinos, lo cual sustentaría que Tupaya era un navegante, ¿no? Por estar asociado a ese animal, desde un punto de vista totémico. Y también esto me menciona mi amigo Sergio, de que se cree que el surf fue inventado por los hawaianos, pero según las evidencias fueron los mochicas quienes inventaron esta técnica de surcar las olas, ¿no? A propósito, también se me hace curioso que
en maorí, waka significa canoa, porque yo en otros videos he dado a entender que la palabra waka también tiene que ver con los felinos. Entonces sería otra forma de corroborar que esto es de origen, bueno, andino, ¿no? O sea, de incas, pre-incas. Sigamos. Otras pruebas, por ejemplo, la hallamos en la isla de Amantani. Allí hay una montaña llamada Yakastiti. Y en las orillas de Nueva Zelanda hay un sitio que se llama Titirangi, una montaña. Y en ambos casos está la palabra Titi, ¿no? Que es de origen aymara. También me puedo mencionar que mi amigo Sergio me estaba comentando que hay una zona en Australia donde se descubrió que hay gente que habla una especie de mezcla de quechua con aymara, pero eso todavía no lo hemos podido corroborar, no hemos encontrado el dato exacto. Luego, esto lo descubrí de último momento. Resulta que los isleños de Micronesia sí tienen una especie de mapa hecha de palos que parecen evocar a coordenadas, ¿no? Que se parecería un poco al dibujo de Santa Cruz Pachacuti, donde habla de Colcampata, ¿no? Esa figura ajedrezada. Pero otra explicación que le hallo podría ser que estas figuras evocan algo similar a los tocapos, porque si se fijan tienen esa misma configuración, ¿no? Es algo interesante, sería cuestión de profundizar más. Sigamos. Ahora, ya profundizando más en los maoríes, conocerán la famosa danza Capajaca, ¿no? Hay algo curioso acá, en el documental History Channel, donde hablaron del Inca Pachacútec, hay una parte donde representan al Inca Pachacútec realizando una danza para hacer enojar a los chancas. Pero si se fijan, esa danza se parece bastante al Capajaca. Ven cómo saltan, se mueven y sacan la lengua, igual que en la danza maorí. Y conversando con mi amigo Sergio y mi amigo José Latorre, hemos concluido que esta palabra capajaca también sería de origen quechua y aymara, porque capa significa en quechua grito, y también no evoca a la realeza, ¿no? Los famosos Manco Capa, Maita Capa, Capa Yupanqui. Y mi amigo José Latorre me dijo que en el diccionario aymara de Saturnino Cayo Ticona figura la palabra capa capa con el significado de caminar con las piernas entreabiertas, ¿no? Igual a cómo se mueven los maoríes. En cuanto a la palabra jaca, derivaría de jakaru, ¿no? Eso sí de cuenta mi amigo Sergio. Dice jaca o jaque en aymara es gente. O sea, la traducción sería, mejor dicho, capa jaca, la danza donde se grita, la danza de la gente, no de la realeza. O sea, este término se explica mejor por el quechua y el aymara. Sería una prueba, ¿no? De que los incas sí también llegaron aquí, ¿no? Y lo que se me hace muy curioso es que los de History Channel plasmaran estos subliminalmente en sus documentales, ¿no? Como que ellos saben más de lo que dicen. Otro dato curioso es, por ejemplo, en Nueva Zelanda, el jefe de los maoríes que llegó a enfrentarse a los ingleses se llamaba Temaro. Y este nombre se parece mucho a un nombre que aparece en la crónica Copacabana de los Incas, donde uno de los legendarios Aymarumalcos, los antepasados de los incas, uno se llamaba Timaru, es bastante parecido. Y el último descendiente de Temaro ahora se llama Barney Tupara, ¿no? Donde Tupara nuevamente aparece la palabra Tupa, ¿no? Que podría ser otra relación con Tupac Yupanqui y Atupaya. Sigamos. Y como estaba diciendo, una de las misiones de James Cook era documentar el tránsito de Venus, pero no pudo hacerlo por un problema óptico. En cuanto a los incas, parece que ellos sí tenían la noción de que guiándose por las estrellas podían entender mejor las direcciones, orientarse mejor al momento de navegar. Y una prueba sería que la famosa rosa náutica se parece a una estrella, ¿no? Como por ejemplo quizás posiblemente Venus. Y ese mismo símbolo lo he hallado en el símbolo, en el tocado de los chinchas, que eran los navegantes del Tahuantinsuyo, según María Rostorowski. Ahí se ve claramente que ese símbolo se parece bastante a la rosa náutica, y también el escudo de los incas. Guamapoma de Ayala nos habla de la estrella Chucky y Yahuilca, que tiene esa misma configuración de la rosa náutica, ¿no? Y quizás la estrella Venus, que Santa Cruz Pacheco te llama Ururi, también posiblemente sea eso. Y algo que agregar sobre los chinchas es que, según María Rostorowski, los chinchas eran navegantes, eran guerreros y también eran comerciantes. Y lo mismo se dice que los polinesios navegaban por esos motivos, por guerra o comercio.
lo cual sería otra similitud. Sigamos. Ahora, en cuanto a la cartografía, como les he mostrado, se menciona que James Cook hizo los mapas más precisos no, durante su travesía por el Pacífico, pero como ya les he mostrado en otros videos, los incas nos han dejado mapas más precisos. Por ejemplo, Guamapo Madayala dibujó el continente americano con las coordenadas terrestres y con la esfericidad de la Tierra. Lo mismo Santa Cruz Pachacuti, que muestra a África, Europa y Asia, ¿no? Ustedes mismos lo pueden comparar. Así que, y esto es mucho antes que James Cook, ¿no? Y posiblemente el que le ayudó a hacer estos mapas a James Cook fue el mismo Tupaya, ¿no? Por su herencia inca. También puedo mencionar que Tupaya se puede decir que se repitió con los ingleses con los españoles, ¿no? En el caso de los incas, que Tupaya vio a los ingleses como mercenarios que podía sacarles provecho, ¿no? Para vencer a sus enemigos, los Bora Bora. Al igual que los incas vieron en los españoles unos mercenarios para vencer, porque en ese tiempo estaban en guerra, ¿no? Hay cierta similitud histórica también. Ahora ya centrándonos en el otro punto del video sobre si los incas llegaron a la Antártica, podría mencionar eso, ¿no? Ahí yo me acuerdo que en un post de quechua de un grupo de Facebook, una usuaria posteó algo, ¿no? Una pregunta bien lógica. Decía, no, si se dice que el quechua es de origen costeño, ¿por qué no hay palabras para definir al tiburón, al pulpo, ¿no? Entonces, yo me he puesto a pensar eso y yo pienso que sí hay esos términos, por ejemplo, sí hay términos marinos, ¿no? Por ejemplo, azucu, que en quechua es lobo marino, o el muyu, que es la concha marina, ¿no? Son elementos del mar. Pero si tuviéramos que preguntarnos si el quechua es de la costa o la sierra, pues podremos usar esta lógica. Varios idiomas, sus nombres derivan del lugar de procedencia, ¿no? En que lo hablan. Por ejemplo, el inglés es de Inglaterra, el francés de Francia, el japonés de Japón. Entonces, el quechua debería ser del lugar donde se llame quechua, ¿no? Y ese lugar es en la zona quechua, porque quechua significa zona templada, que está entre los 2000 y 3000 metros. Creo que es un poco más, ¿no? Según Javier Pulgar Vidal. Entonces el quechua posiblemente era de esa zona, ¿no? De una zona templada entre la sierra y la costa, lo cual podría solucionar el problema, pero ese no es el tema de esto, sino que usando esa lógica se me ocurrió que se puede aplicar eso para demostrar que los incas conocieron a los pingüinos. ¿Por qué? Por ejemplo, en quechua, alca significa algo que es blanco y negro. Por eso está en la palabra alcamari, que es el nombre de un ave ¿no? que tiene plumas negras y blancas. Y alca es el mismo nombre de un pingüino. Y obviamente los pingüinos son blanco y negro, ¿no? Quizás así de una forma de demostrarlo. Solo quizás alca sea el nombre con que llamaban a los pingüinos. Y otro detalle más contundente podría ser esto, ¿no? Hay una práctica que se da en la naturaleza cuando un pingüino macho quiere estar con una pingüina. El pingüino busca la piedra más bonita y se la regala. Si la pingüina acepta, entonces ellos van a vivir juntos. Bueno, algo similar a cuando un hombre le propone matrimonio a una mujer con una piedra preciosa, ¿no? Pero lo curioso es que esto se repite en el quechua. En quechua, cuya es el nombre de unas piedras especiales, ¿no? Bien únicas, casi como amuletos. Pero cuya también significa amor en quechua. O sea, ¿cómo es que se ha dado esa coincidencia, ¿no? De asociar el amor con una piedra? Lo que a mí se me ocurre, yo teorizo, es que los incas llegaron a la Antártica y vieron a los pingüinos hacer eso y lo asociaron como un símbolo de amor, y por eso es que en la misma palabra cuya se resume esa práctica. Pero bien, pasemos a pruebas más contundentes. Para explicar esto tenemos que tener la lógica del Tahuantinsuyo. Saben, ¿no? Que el Tahuantinsuyo se divide en 4 suyos, y en este caso el Chinchay suyo está al norte y el Coya suyo al sur. Pero el nombre Chinchay significa tigrillo, y en los diccionarios lo traducen como norte. Y Coya, ya les he explicado que Coya sería la abreviación de Coailla, la serpiente de fuego, y sería el sur, como diciendo que el felino es norte y el sur es reptil. No, y antes de pasar, por ejemplo, el límite del Tahuantinsuyo hasta donde llegó en la zona sur fue el río Maule, y quizás esa palabra Maule tenga que ver con los mauríes, ¿no? Bueno, es un detalle extra, ¿no? Ahora, eso mismo tiene que ver, parece, con los polos de la Tierra. El polo norte es el Ártico,
Y la palabra ártico he buscado que deriva de arctos, que en griego es oso, y esto lo asocia, ¿no?, a la estrella polar. Por eso también septentrión es otra forma de decir norte y también está asociado a esa estrella del norte. Mientras que en el polo sur, la Antártica, según el buscado la etimología, dicen que deriva del opuesto al ártico, ¿no?, el antiártico. Pero para mí esta palabra Antártica se explica mejor por el quechua. Yo les voy a explicar, ¿no? Porque yo sospecho que esta palabra se deriva de anta más tara más tica. Anta, que evocaría al sol, tara al árbol y tica la flor, ¿no? En este caso el árbol. Y les he explicado que hay una asociación simbólica entre los reptiles y las plantas, porque se repite que el sur es reptil y el norte es, ¿no?, felino. Ahí vamos a seguir. Para sustentar esto tenemos esto. Por ejemplo, ¿por qué digo que Anta tiene que ver con el Sol y la Antártida o Antártica? Porque por la inclinación del eje terrestre se da el caso que la luz del Sol siempre cae en la Antártica, y por eso es que en la Antártica nunca anochece. Creo que solo una vez al año anochece. Ahí pueden ver, ¿no?, unas capturas de cómo el Sol está por ponerse pero vuelve a salir. O sea, eso se da, ¿no?, en el quechua. Por ejemplo, en Antahuara significa celajes del día y del atardecer. Como que esa palabra anta evoca al amanecer, ¿no? Como diciendo que, evocando esto, ¿no?, este tema astronómico, ¿no?, demostrando que el quechua también tiene esa información. Y a ver, vamos a ver esta parte de acá, se nota más claro en este video. Ven cómo sería un día en la Antártica, que el sol no se pone. Y esa palabra anta también estaría asociado a anti, ¿no?, que es la zona este por donde sale el sol, el antisuyo, el amanecer. Ahora vamos a seguir sustentando las demás palabras. Para esto podemos ver, por ejemplo, los mapas más antiguos donde se dice que se representó la Antártica. Pueden ver que ustedes que no se parece al mapa actual, a la configuración actual de la Antártica. Por ejemplo, no mencionan al francés Herons Finet, que supuestamente hizo el mapa más preciso de la Antártica, pero van a ver que eso no se parece mucho. Esto solo es teórico, ¿no? Digo que sea así, pero me pareció algo curioso, ¿no? Además, ¿no?, al ver el dibujo de la crónica de Santa Cruz Pachacuti, la parte donde habla de Mamacocha, que es el mar, si lo volteamos, no se parece un poco a la Antártica, ¿no? Esto solo, no digo que sea así, pero solo lo menciono como una curiosidad. Pero hay otro dibujo inca que sí se parece más. En la crónica Copacabana de los incas del año 1625, en esta crónica nos hablan de, ¿no?, de la historia antepasada del altiplano, ¿no?, de la zona del Titicaca. Y ahí, por ejemplo, nos muestran un dibujo de la isla del Sol, pero este dibujo tiene elementos extraños, ¿no? Yo lo he pintado para que se vea más detallado. Lo extraño, ¿no?, es que ahí se ve animales que no son del altiplano, ¿no?, como leones, bueyes, camellos, hasta un unicornio. Eso es extraño. Y lo extraño también es que no hay árboles gigantes y varios templos. Y estos templos supuestamente no están en la Isla del Sol. Creo que solo hay uno o dos templos que se encuentran en la Isla del Sol. No estoy muy seguro, pero lo interesante de esto es que si repasamos el contorno, vamos a ver que aparece esta figura. Y esto se parece más al mapa de la Antártica. Ahora vamos a hacer una comparación. Ustedes mismos vean, ¿no?, que el mapa de Copacabana se parece mucho más a la forma de la Antártica que el supuesto mapa más preciso de Herons Finet. Esto se parece mucho más, pero ahora me van a decir, ¿no?, ¿qué tiene que ver la Isla del Sol con la Antártica? Bueno, esto yo lo he explicado en el video donde hablé de las momias de Nazca, donde mencioné, ¿no?, a unos investigadores, Michael Sala y Cory Wood, quienes hablaban de que según las expediciones habían encontrado bases subterráneas en la Antártica, y también no saben que en el 2017 encontraron pirámides, como que parece que algo ha habido en la Antártica, no siempre ha sido hielo, o sea que en tiempos remotos algo ha habido allí. Quizás los templos a los que se refiere la crónica Copacabana de los incas y supuestamente es el mapa de la Antártica, en realidad no se refiere entonces a la Isla del Sol, sino posiblemente se refiere a esta zona, ¿no?, la Antártica. Y eso también lo corroboraría en el video de mi amigo Rafael Mercado. Según un investigador había encontrado, según unos mapas creo que de Google Earth, hay una zona de la Antártica donde hay una estructura con la forma de chacana. O sea, no, que la chacana es un símbolo andino.
pero ¿qué hace ahí en la Antártica, no? Vamos a seguir. Ahora, en cuanto a la palabra Tara de Antártica, pienso que tiene que ver con esto, ¿no? Saben que en la antigüedad se hablaba de los famosos árboles gigantes, o sea, que actualmente creen que las montañas en realidad podrían haber sido árboles prehistóricos gigantes, ¿no? Y en la isla del Sol, en este dibujo de Copacabana, se muestra así, árboles gigantes. Eso de los árboles gigantes también se explica en el quechua, ¿no? Por ejemplo, la palabra sacha en quechua he descubierto que significa árbol, significa montaña y significa grande. Pero digan, ¿qué tiene que ver esto si la Antártica es hielo? No, pero es que en el tiempos prehistóricos se menciona que la Antártica tuvo un clima tropical y que tenía abundante vegetación, ¿no? Algo así como en esta imagen. O sea, el dibujo de, si supuestamente es la Antártica, el dibujo de la crónica de Copacabana de los Incas no evocaría al tiempo actual, sino a tiempos más antiguos, en que la Antártica era una zona tropical, ¿no? Y menciona estas famosas construcciones. Entonces la conclusión que tenemos es esta, ¿no? Que el término Antártica se explica mejor por el quechua, el aymara, que evoca, ¿no?, esa cualidad de que nunca anochece en la Antártica, habla de construcciones, habla del tiempo en que hubo vegetación, ¿no? Entonces, no, ustedes mismos pueden sacar sus conclusiones, pero yo les expongo estas pruebas, ¿no? No digo que sea 100% así, pero en base a todo lo que he mostrado parece que la conclusión sería de que no los incas llegaron a la Polinesia, le pasaron el conocimiento a los polinesios y estos no quizás lo aplicaron, ¿no? Y eso lo transmitieron a los ingleses, quizás, pero quizás por lo que James Cook no le ayudó a Tupaya no le reveló esto, ¿no? Que sí, yo creo que Tupaya sí hubiese podido llegar a la Antártica, pero solo que no quería. Como les dije, ¿no? Que Tupaya quería usar a los ingleses como mercenarios para vencer a sus enemigos, pero no, James Cook no cumplió esa parte del trato. Incluso, en fin, ¿no? Eso sería, ¿no?, de que Tupaya merece más mérito del que se lo dice en la historia, porque el que se llevado todo el mérito ha sido James Cook. Y bueno, con eso habría terminado, y para antes de concluir, solo les recuerdo, ¿no?, que mi libro Unco, el secreto de los incas, y el libro de mi amigo Sergio, la semiótica arquetípica de la matemática inca, están disponibles. Así que solamente me escriben a esta página en Caricama o me escriben al WhatsApp para adquirirlo. Y bueno, eso sería todo. Y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Tupac Unanchis Kama.